Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Aprende a Aprender. Hoy vamos a enlazar el vídeo de la semana pasada sobre naturaleza con un tópico nuevo. ¿De qué tópico estamos hablando? Creatividad. ¿Y por qué? Porque al final, en el último vídeo de contacto con la naturaleza, acabamos hablando continuamente del efecto calmante, apaciguador de la naturaleza, de cómo nos ayudaba a entrar en esos estados alfa, en los que disminuíamos la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, incluso disminuía la sudoración. Finalmente, David Strayer nos comentaba cómo eso se traducía en una mejora del 50% en el rendimiento a la hora de resolver de manera creativa ciertos tipos de problemas. O sea que la naturaleza ayuda a nuestra creatividad, nos ayuda a entrar en parasimpaticotonía, nos ayuda a apagar nuestro lóbulo frontal, nuestro córtex prefrontal, las funciones ejecutivas, ¿recordáis? Dejamos de estrujar esa zona para permitir que el cerebro trabaje de manera difusa. En inglés se habla de default mode, también diffuse mode. Nosotros sabemos que lo que está ocurriendo es que trabajará con redes neuronales dispersas. Ya lo comentamos en el vídeo de la semana pasada. Es una manera normal para el cerebro en lo que se refiere a actividad-descanso. Si cambiamos las zonas del cerebro que están trabajando, eso permite descansar al cerebro y recuperarse neuroquímicamente. Bueno, pues hoy vamos a hablar de todo eso y vamos a explicar los fundamentos de la creatividad. Y lo más importante, otros muchos trucos, aparte de pasar tiempo en espacios naturales, que nos ayudarán a activar nuestros estados creativos. Comencemos. En este emocionante vídeo, hablaremos de los dos modos de funcionamiento cerebral, el modo focalizado y el modo difuso. Profundizaremos en las enormes posibilidades de ambos modos de pensamiento, relacionadas con la resolución de problemas, la creatividad y la innovación. Con algunos ejemplos basados en famosos personajes históricos y en situaciones del día a día, desvelaremos las técnicas secretas que te permitirán desbloquear todo el potencial de tu cerebro. ¿Te apetece emular a los grandes genios? ¿Estás cansado de calentar el asiento sin ser capaz de resolver tus deberes y sin que se te ocurra ninguna idea original? ¿Estás esperando crear ese negocio genial pero la idea no acaba de llegar? ¿Quieres ahorrarte tiempo y frustraciones? ¿Te comprometes a compartir esta información con toda la gente que puedas? Si muchas personas acceden a estos trucos, la humanidad será capaz de crear muchos más inventos e ideas maravillosas. Únete a nosotros en este esclarecedor viaje. Comencemos. ¿Por qué es importante que tratemos este tema? Porque aunque no lo sepas, tienes un montón de dudas en torno a él. No me digas que no te has hecho preguntas como las siguientes. ¿Por qué algunas personas parecen resolver problemas complejos sin esfuerzo? ¿Seré yo menos inteligente que mi amigo Rodrigo? ¿Existirá un patrón que explique la aparición de tus momentos creativos o momentos ajá? ¿Por qué no se puede encender la creatividad a voluntad? Seguro que te ha pasado alguna vez estar en un examen, ser incapaz de resolver un problema, y justo en el momento de entregárselo al profesor, ver con claridad la respuesta en tu mente. ¿Por qué las respuestas llegan de manera aparentemente aleatoria? ¿Por qué no surge la respuesta en el examen y sí un minuto después de terminarlo? ¿Tu cerebro te odia? No te frustres. Ha llegado el momento de dar respuesta a todas estas preguntas. Tu cerebro no te odia. Solo te está pidiendo que lo manejes según su libro de instrucciones. ¿Cómo definir el modo focalizado y el modo difuso? 1. El modo focalizado o enfocado, en inglés Focused Mode, se refiere a estados de alta atención, racionales, analíticos, secuenciales. Es el modo de pensamiento que tenemos activado cuando estamos atentos y concentrados en una tarea específica, dirigiendo nuestros procesos de pensamiento de manera lógica y lineal.
Podrías tener delante un problema de física o matemáticas en el que te estás dedicando a aplicar paso a paso una fórmula que acabas de aprender. O los deberes de lengua donde estás analizando sintácticamente una oración. En ambos casos, aplicarías secuencialmente ciertas reglas y no tendrías problema en terminar la actividad. 2. El modo difuso, en inglés diffuse mode, es un estado de relajación mental en el que tus pensamientos divagan libremente, conectando ideas y conceptos de manera inesperada. En ocasiones nos referimos a este modo de pensar como soñar despiertos. Es el modo de la creatividad, en el que las soluciones parecen presentarse ante nosotros como por arte de magia. Este modo de pensamiento está vehiculizado por redes neuronales dispersas por todo el neocórtex. Es mucho más global que el pensamiento focalizado que nace de la actividad de tu córtex prefrontal. Veamos un par de ejemplos. Tienes delante un problema complejo de mates, donde se presuponen dominadas todas las operaciones básicas, y te piden acceder a una variable que no corresponde con la fórmula que te acaban de enseñar. Tal vez tengas que despejar dicha variable, u obtenerla de otra fórmula que estudiaste hace tiempo, o proceder a algún cambio de unidades para acercar el problema a aquello que conoces. Quizás tengas que recurrir a información aprendida en cursos anteriores, incluso puede que necesites traer conocimientos de otra asignatura distinta. ¿Tu profesor está loco? ¿Se cree que eres descendiente de Pitágoras? No es eso. Pero, tu profesor sabe que la vida no te va a plantear sus problemas organizados por cursos y asignaturas. Piensa una cosa. Hoy en día hay tanto conocimiento acumulado que, para acceder a él, lo hemos compartimentado en exceso. Por eso, al final, sabemos muchas cosas, pero nos cuesta relacionarlas. Y saber mucho, sin poder aplicarlo adecuadamente, no tiene demasiado sentido, ¿no crees? ¿Te atreves a salir de los compartimentos? ¿Te atreves a pensar fuera de la caja? Pero, sigamos con nuestro problema. Está claro que es un ejercicio duro de roer, y no es suficiente conseguir y aplicar los pasos A, B y C. Hay algo que se te escapa. Por cierto, también tienes que hacer una redacción de lengua con propuestas para que los alumnos se entusiasmen con los estudios. Últimamente estáis un poco rebeldes en clase, y la profesora ya no sabe qué hacer para conectar con vosotros. Por eso, ha decidido pedir vuestra opinión. No tienes ni idea de por dónde empezar. En ambas situaciones necesitas que entre en escena tu modo difuso cerebral. ¿Qué dices? ¿Que tu cerebro no tiene instalado ese tipo de software? Atiende. Incrédulo. ¿Todo el mundo puede acceder a ambos modos de pensamiento? Sí. De hecho, se complementan maravillosamente. Lo que ocurre es que la mayoría de las actividades en la escolarización requieren el uso del modo focalizado y mantienen en un segundo plano el componente creativo. Al entrenarlo con más frecuencia, pensarás por defecto de manera focalizada, analítica y lineal. Ya eres un experto en plasticidad cerebral, así que, esta información no te sorprende. Sin embargo, lo ideal sería saber acceder por igual a los dos modos de funcionamiento cerebral, ¿no crees? El problema es que ambos estados son incompatibles en el tiempo. Es decir, si estás con un máximo nivel de atención o tensión, no podrás estar en los estados de relajación e introspección que son necesarios para generar estados creativos. ¿Te ocurriría esto en aquel examen? Sin embargo, sí puedes aprender a saltar de un estado a otro de manera deliberada, para aprovechar los beneficios de ambos y obtener resultados increíbles, ahorrándote tiempo y frustraciones. Deja de castigarte. Se acabó estar sentado durante horas, obligándote a crear. Es hora de que estrenes tu cerebro de genio. ¿Cómo activar a voluntad los diferentes modos de pensamiento? Leonardo da Vinci tenía ideas geniales gracias a sus minisiestas y también durante sus largos paseos. Edison debe algunos de sus momentos eureka a sus sueños y al momento del baño.
Salvador Dalí huye de las limitaciones del mundo material y se metía de lleno en el mundo de la creatividad cuando se esteaba en una silla. Steve Jobs hacía retiros espirituales periódicos para salir de la cárcel de lo cotidiano y lo visible. Se cuenta que siempre traía grandes ideas de esos retiros. ¿Cuál es la clave entonces? El uso del sueño está claro. Ya vimos en nuestros vídeos dedicados al sueño, que al desconectar el tálamo y la corteza cerebral, se interrumpía el flujo de información proveniente del exterior, y esto ayudaba a liberar al cerebro de su anclaje a lo conocido y lo material, favoreciendo su entrada en modo difuso. Pero, es evidente que no podemos echarnos una siesta en medio de clase, en la oficina, o en un examen. Tranquilo. Podemos recurrir a otras argucias para activar nuestros estados creativos. David Robb, escritor y experto en neurociencia, te dará las claves que faltan. Nadie soluciona problemas complejos a voluntad. La respuesta siempre llega de manera repentina, cuando te quedas dormido. En medio de la noche, nada más despertar, mientras haces ejercicio, te duchas o conduces, o cuando estás haciendo algo placentero y repetitivo como cocinar, arreglar el jardín o hacer punto. Ahí lo tienes, tareas agradables y repetitivas, que nos hacen entrar en una especie de trance, en el que disfrutamos de momentos de introspección. Quédate mínimo con las 3 Bs, bed, bath, bus. Así recordarás que el sueño, un baño o el suave balanceo de algún medio de transporte, te servirán de interruptores para encender tu modo difuso. ¿Cómo resumir todo esto y relacionarlo con lo que ya sabes? Resumiremos el tema concluyéndolo con un par de frases, un consejo y una aclaración. Primera frase. La mejor manera de resolver un problema complejo es dejar de centrarte en resolver el problema. O, segunda frase. Como decía Einstein, ningún problema puede resolverse en el mismo nivel de conciencia en el que se creó. Una vez explicado el tema, ambas frases tienen todo el sentido del mundo, ¿verdad? Levántate y cambia el chip. Las soluciones a los problemas a veces se encuentran fuera del cuarto de estudio. El consejo es el siguiente: ahora que ya sabes cómo encender tus estados creativos, para que tu cerebro difusee y te ponga en bandeja ideas geniales, tendrás que respetar 2 aspectos. 1. Proporciona a tu cerebro los datos con los que trabajar. En tus sesiones de estudio en modo focalizado, crearás la base de datos cerebral que utilizará después tu cerebro en modo difuso. La creatividad nace de asociaciones en zonas muy diversas del cerebro, ya lo hemos visto, pero lo hace cuando hay archivos cerebrales con los que trabajar. 2. Concede a tu cerebro el tiempo necesario para crear. Esa idea genial o la resolución de un problema complejo pueden requerir varios saltos entre el modo focalizado y el modo difuso. Por eso, deberás controlar el factor tiempo y no dejar nunca la tarea hasta última hora. Si procrastinas, acabarás entregando una chapuza, ordinaria y gris, sin vida y carente de originalidad. La aclaración es la siguiente: ahora deberás relacionar lo que has aprendido hoy con la organización de tus sesiones de estudio que vimos en el vídeo dedicado a la atención. Tus pomodoros con 25 minutos de trabajo seguidos de 5 minutos de descanso favorecerán la alternancia entre el modo focalizado y el modo difuso. Todo encaja, ¿verdad? Confiamos en que te haya resultado de utilidad haber entendido tu dualidad cerebral. Abrázala la próxima vez que te encuentres ante un problema difícil. Esta información sobre creatividad es súper valiosa. Sabemos que siempre hay que tomar notas sobre la información que vemos en los vídeos. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder hacer nada con esa información. Caerá en el olvido. En cambio, si tomamos notas, podremos volver sobre esa información. Repetimos la frase hasta la saciedad: la información no es nada, lo importante es lo que hacemos con ella. Esta información de hoy es tan importante que he decidido proporcionarte mis propias anotaciones en este mapa mental. No te agobies porque se vea chiquitito, porque a continuación vamos a ver un vídeo explicando este mapa mental.
Es como si fuera una explicación en modo flash, muy rápido y de manera muy gráfica vamos a ir explicando cada uno de los conceptos que ya hemos hablado en el otro vídeo. La creatividad, repito, es fundamental. Puede marcar la diferencia en tu vida. ¿A qué me refiero? A que puedes ser uno más que sigue la corriente, que hace lo que hacen otros, o sin embargo, gracias a la creatividad puedes crear un proyecto genial, una idea de empresa, un invento, quién sabe, un libro. Nuestros grandes personajes, nuestros grandes genios, supieron explotar al máximo su creatividad. Tú decides hoy si quieres ser uno de ellos y pensar fuera de la caja, o prefieres ser uno más en el rebaño. Escucha con atención el siguiente vídeo. Te ayudará a repasar la información del vídeo anterior y añadirá alguna idea nueva. Adelante vídeo. ¿Todo el mundo puede activar sus estados creativos? Si se lo plantea, ¿todo el mundo puede ser creativo? La respuesta es sí. Para saber por qué, vamos a leer juntos esta especie de mapa mental, y digo especie porque veréis que tiene un formato un poquito especial. Tenemos dos modos de pensamiento, el modo focalizado o enfocado, que es la manera que más trabajamos y seguro que es la que tendréis en mente relacionada con la sesión de estudio, y luego tenemos el modo de pensamiento relacionado con la creatividad, que lo podemos llamar modo cerebral difuso o lo podemos también llamar default mode. Lo que nos interesa sobre todo de este vídeo es cómo saltar de un estado a otro, que es la parte central. Así que vamos a ver modo focalizado, luego vamos a ver modo difuso y qué es, y finalmente cómo pasar de un modo de pensamiento al otro. Como os decía, el modo focalizado o enfocado es el que asociaréis a la sesión de estudio habitual o cuando estáis en clase escuchando al profesor. Son estados de alta atención, de alerta, estados beta o de simpaticotonía, momentos de concentración o estados, como veis aquí, estados de concentración son racionales, son analíticos, son lógicos, lineales, secuenciales. ¿Veis? 1 nos lleva a 2, nos lleva a 3, nos lleva a 4, nos están contando una cosa y esa cosa que nos están contando nosotros a su vez se la podemos explicar a otra persona porque ha seguido un proceso, como os digo, racional, analítico, lógico, lineal. Por ejemplo, un problema de física o mates que consiste en simplemente en aplicar una fórmula o un análisis sintáctico de una oración en lengua. ¿Dónde estamos trabajando a nivel cerebral cuando activamos ese modo de pensamiento enfocado? En el córtex prefrontal, con nuestra memoria de trabajo, la working memory. La working memory, la memoria de trabajo, ya sabemos que es una de esas funciones ejecutivas de las que se encarga el córtex prefrontal. Bien, por tanto, el modo enfocado no tiene secretos para nosotros. Ahora vamos a hablar del modo difuso, el de la creatividad o default mode. Es ese modo de pensamiento en que está el cerebro trabajando por defecto, él solito, no puede dejar de pensar, cuando no le tenemos enfocado en ninguna otra cosa. Vamos a hablar más de ello. Es un estado de relajación mental, estados alfa o de parasimpaticotonía. En simpaticotonía es ese modo de, ¿verdad? Fight or flight, lucha o huida, esa alerta de la que hablábamos antes. Sin embargo, los estados de parasimpaticotonía son esos ratitos, podríamos llamarlos incluso de aburrimiento, hemos hablado de ello en el vídeo de aburrimiento. Son aquellos ratitos de pensamiento libre, en que dejamos que nuestra mente divague libremente o difusee, palabra inventado por mí, no lo busquéis. Es lo que se llama pensar fuera de la caja, think outside the box. Por tanto, no es un pensamiento lineal. Se está produciendo por redes neuronales dispersas, entonces no puede ser lineal, no lo controlo. Son conexiones de ideas de modo inesperado. Yo no puedo guiar esas conexiones de manera lineal como hacíamos antes. ¿Qué ejemplos tenemos de ese estado difuso en el que activamos o necesitamos activar nuestra creatividad? Nos encontramos ante un problema complejo.
Antes, os decía, en física mates aplicábamos una fórmula para un problema muy determinado. Imaginad que ahora necesitáis combinar cosas que habéis aprendido en otros años, incluso saltar de una asignatura a otra, calcular unidades diferentes para poder acceder a la fórmula que os dio el profe y entonces resolver el problema. Es decir, el problema es complejo, no es A, B y C. Otro ejemplo de necesidad de activar el modo difuso cerebral sería tener que hacer una redacción de lengua, o escribir un libro, o escribir una tesis, o un trabajo fin de curso. En todos esos casos, nos interesaría dejar volar nuestros pensamientos para que Brainy tuviera esa idea genial. ¿Vale? La escritura a mano, aquí os lo recuerdo, es una manera estupenda para activar nuestros estados creativos. Pero vamos al grano. ¿Cómo saltar del modo enfocado en que estamos habitualmente, salir de esos momentos de estrés, de tensión, de alta tensión, que por otro lado es lo que requiere la manera de vida que tenemos? ¿Cómo saltar, repito, de esos estados a los modos creativos? Tenemos las 3 Bs, bed, bus, bath, sueño, el autobús o cualquier medio de transporte, y el baño. ¿Vale? Y nosotros ya sabemos que durante el sueño se apaga el tálamo, que es como una estación de paso de todos los estímulos, salvo los olfativos, provenientes del mundo exterior, y aparte se apaga la corteza cerebral, con lo cual si dejamos de tener influencia de todo el mundo externo, es decir, si nos olvidamos de esa tensión y de esos requerimientos y esas prisas de la vida cotidiana, tendremos acceso a otros modos de pensamiento. Como os decía, en el autobús o en el coche, incluso conduciendo, cuando ya lo tenemos automatizado, se producen ideas geniales. Nuestra mente va pensando libremente y también es una manera de acceder a esos estados creativos. Y todos hemos oído hablar de las ideas bajo la ducha. Pero hay otras muchas maneras. Tenemos el ejemplo de tareas agradables y repetitivas del tipo caminar o correr. Hacer ejercicio físico en general. Ya vimos que estábamos resolviendo un problema complejo, nos quedábamos bloqueados en una de sus partes, nos íbamos a dar unos toquecillos de balón o a corretear por el parque y cuando volvíamos nos sentábamos delante del mismo problema y sin darnos cuenta prácticamente lo resolvíamos del tirón. Hacer ejercicio nos puede ayudar a activar esos estados creativos. Las tareas del hogar, fregar los cacharros, barrer, puede ser el origen de una idea genial. Hacer punto, jardinería, colorear mandalas. Condiciones, diríamos, indispensables para que accedáis a ideas geniales. En primer lugar, cargar la base de datos. Es decir, no podemos esperar tener ideas geniales si previamente no hemos dado al cerebro datos relacionados con esa idea con los que pueda trabajar. Es como inventar una fórmula Excel maravillosa que te relaciona tropecientas columnas y no te molestas en meter en las columnas de Excel los datos con los que esa fórmula tiene que hacer sus cálculos. Más condiciones. Factor tiempo, tener controlado el factor tiempo. Imaginad que tenéis que hacer un trabajo, fin de grado, fin de máster, incluso una tesis doctoral. Si lo dejáis hasta el último momento, vais a tener tanta tensión que vais a estar en estados de alerta, beta, simpaticotonía. No te persigue ningún depredador, pero para ti el tiempo es como si fuera ese depredador. Yo le llamo el depredador del siglo XXI. Entonces tenéis que tener controlado el factor tiempo, porque si no lo tenéis controlado, es la mejor manera de garantizar que no vais a poder salir del modo enfocado, nunca vais a poder acceder a esas ideas fuera de la caja. Y luego un recordatorio, y es que la organización adecuada de nuestras sesiones de estudio, yo aquí os planteo el esquema 25 minutos de estudio, 5 minutos de descanso, tal y como lo dije en los vídeos de atención, pero puede ser la organización a la que vosotros estéis adaptados, pues esa organización de las sesiones de estudio, a lo que me refiero es que es importante que incluya un tiempo de descanso, de pausa entre esos periodos de estudio. Aquí estaréis en modo enfocado, en esos 5 minutos o lo que vosotros os hayáis organizado, estaréis en modo difuso. Vuestro cerebro saldrá de esos estados de alta tensión y podrá entrar en esos periodos de pausa en sus momentos de creatividad. Y bueno, aquí tenéis el esquema entero de modos de pensamiento explicado en poquitos minutos. Seguro que os ha pasado como a mí y os ha llamado mucho la atención el tema del sueño. El hecho de relacionarlo con la creatividad, quiero decir, porque yo creo que todos habremos experimentado cómo hemos estado ante un problema difícil en una sesión de estudio, hemos salido a dar una vueltecilla, hemos vuelto y hemos sido capaces de resolverlo. Esa desconexión momentánea nos ha sacado de un bloqueo.
pero que el sueño se convierta en una especie de portal a la creatividad, resulta extraño, ¿no? Bueno, os daré algunas pistas. Lo primero es que justo antes de dormirnos estamos en estados alfa. Ya sabemos lo que eso significa, lo hemos explicado varias veces. Meditación, relajación, acceso al subconsciente. Y luego también significa otra cosa, que lo último que pensamos tiene muchas más posibilidades, lo último que pensamos antes de dormirnos, tiene muchas más posibilidades de ser rememorado durante el sueño, es decir, ser uno de esos archivos que el cerebro recupera para ver si se dedica a guardarlo, a trabajar sobre ello o no. Vamos a ver una reflexión al aire que habla de todos estos temas y en la que explico, es una teoría mía, explico por qué el sueño podría funcionar de esa manera tan extraordinaria. Espero que os resulte interesante y si tenéis una opinión diferente, espero que me la hagáis llegar en comentarios. Vamos con ello. Explicación muy bonita para entender el porqué de esos estados creativos de Leonardo da Vinci o de Edison, de Dalí, incluso de Einstein, ¿no? Cuando utilizaban el recurso de quedarse dormidos, ¿no? Podemos considerar lo siguiente: ellos estaban trabajando en la idea en cuestión, ¿no? Entonces se quedaban dormidos a propósito con ese objeto en la mano o que iba a hacer ruido y que les iba a despertar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo van las fases del sueño? Pues tenemos un sueño no REM, 75% del sueño, y un sueño REM, que es el 25% del sueño. En el sueño no REM hay 4 estadios que se han resumido al final en una nueva clasificación de 3 fases, N1, N2, N3. N3 tiene el estadio 3 y 4 antiguos dentro. Bueno, pues ¿qué ocurre? En la fase 1, en el estadio 1, o actualmente llamado N1, que supone solamente el 5% de sueño no REM, es cuando te empiezas a quedar dormidito, ¿no? Es cuando esa sensación de somnolencia, adormecimiento, de sueño ligero en el que te puedes despertar rápidamente. De hecho, pues imaginamos ahí a estos genios, ¿no? Pensando en esa fase en la que te vas quedando dormido, dándole vueltas a su problema, ¿no? Como digo, solamente es un 5% del tiempo del sueño. Empiezan a salir esa actividad alfa y empiezan a aparecer algunas ondas Z, ¿no? Y de repente pasamos ya, como aumenta esa proporción de ondas Z y concretamente aparecen unos usos de sueño con una frecuencia de 12-14 hercios, hemos entrado en la etapa 2, ahora conocida como N2, que viene a representar un 50% del sueño no REM. Y esas ondas que os digo, esos usos del sueño de 12 a 14 hercios, precisamente son el marcador electrofisiológico de la interrupción en el tálamo de la transmisión sensorial desde el exterior a la corteza, ¿no? Bueno, también otras ondas que se llaman complejos K. ¿Qué significa esto? Que si no están pasando los estímulos por el tálamo, no están llegando a la corteza, hemos eliminado cualquier ruido que pueda venir del mundo exterior, ¿no? Entonces, si eliminamos todo el ruido exterior, el cerebro es más libre para soñar y crearse sin ningún tipo de limitación. Entonces, se han acostado dándole vueltas al problema, esa primera fase, etapa 1, N1, y han pasado rápidamente a N2, donde se ha quitado ese estímulo externo, y justo en ese momento estaban pensando en el problema y quitan limitaciones del mundo exterior, es cuando puede aparecer ese momento ajá. Como están entrando en sueño profundo, disminuye también lo que son la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, empieza a disminuir el tono muscular, y entonces en ese momento es cuando se les cae el objeto de la mano y se despiertan, y gracias a eso captan una idea de fondo. O sea, es la explicación, con lo cual relacionaríamos, sí, fase de sueño no REM, es cuando se producen esos estados creativos guachis, pero concretamente yo diría que es la fase N2 por la interrupción del tálamo. Ahora hemos entendido cómo el sueño puede favorecer la entrada en estados creativos. Pero está claro que a lo largo del día, en un examen, en una reunión en la oficina, no podemos echarnos una siestecita. ¿Qué otros trucos tenemos en el día a día para activar nuestros estados creativos? Porque además estaremos de acuerdo en que no son situaciones que favorezcan precisamente nuestra entrada en parasimpaticotonía, nuestra entrada en esos estados alfa que son necesarios para encender la creatividad. Visualiza con atención la siguiente reflexión al aire. Si se te ocurre alguna idea más, repito, coméntala y compártela en la sección comentarios. ¡Vamos con el vídeo!
El contenido del vídeo de creatividad es realmente importante y me gustaría que sacaseis el máximo jugo a todo lo que se presentaba en ese vídeo. Quería contribuir a que le dieseis una vuelta más haciendo yo unas cuantas reflexiones. Al final, si os fijáis, podríamos simplificar el vídeo diciendo que existen dos modos de pensamiento que son incompatibles. ¿Pero por qué lo son? Pues porque se asocian a estados o situaciones en las que nos encontramos en el día a día y que son totalmente diferentes. Me refiero a que si estamos estresados, en situaciones de tensión o de máxima atención expuestos a gran número de estímulos externos, lo lógico, evolutivamente hablando, si queréis, es que estemos con nuestro sistema nervioso simpático activado, ¿no? A lo mejor por ese nombre no lo conocéis, pero seguro que sabéis el sistema de lucha o huida, o lo que se dice en inglés fight or flight. Es decir, estamos alerta, preparados para la acción, con un cerebro funcionando con ondas tipo beta. Y sin embargo, para nuestros estados difusos, los de creatividad, necesitamos todo lo contrario, estar tranquilos, de algún modo sentirnos seguros, en el sentido de que no va a venir ninguna agresión externa y va a acabar con nosotros. En esos momentos podemos desconectar de lo externo, relajarnos y dedicarnos a pensar, perdernos en nuestros propios pensamientos, y en ese momento el cerebro navegará solo por su mundo, sus circuitos, sus archivos, sin interrupciones externas ni sobresaltos. Son lo que se llaman estados de parasimpaticotonía, que en definitiva es lo contrario a los estados anteriores. Salimos de la activación para volver a una situación basal o de reposo. Resumiendo, si no me persigue ningún león, puedo dedicarme a divagar y perderme en mis pensamientos. ¿Y eso a qué suena? A estados cerebrales alfa. Ya hemos hablado de ellos en el tema de visualización y hemos mencionado que son los estados de la meditación, incluso los ideales para el aprendizaje. Pero sigamos relacionando conceptos. Esto de poder relajarse y perderse en los pensamientos de uno suena a no estar haciendo nada, es decir, suena a aburrirse. Y yo os pregunto, ¿alguien se aburre hoy en día? Quiero decir que cuando no tenemos nada que hacer o tenemos un rato tonto, por ejemplo, en el transporte público o estáis esperando a que baje un colega de su casa, pues en ese momento recurrimos al móvil, a ver unos cuantos vídeos de TikTok, a meternos en redes sociales, a intentar superar un nivel más en el Candy Crush. Hasta estoy pensando que yo ya ni siquiera veo los aburridos anuncios de televisión, no sé si a vosotros os pasará lo mismo. Yo en esas interrupciones me dedico a buscar algún vídeo de YouTube de algún tema que me interese y que dure los 7 minutos que sé que tengo por delante viendo esos anuncios. Y yo creo que ya sabéis o ya estáis viendo por dónde voy. Si no nos aburrimos nunca, si cambiamos el foco de una tarea a otra que requiere nuestra atención, cada vez tendremos menos ratitos de aburrimiento, que son los que nos permiten descansar. Descansar a nuestro cerebro en el sentido de que le facilitan entrar en un estado diferente en el que deja reposar unos circuitos para trabajar con otros de manera más dispersa. Y repito, si no nos aburrimos, esto no pasa. A lo mejor por eso somos cada vez menos creativos. Otro detalle sobre el que quiero incidir, los hábitos. Pensaréis, ¿qué tienen que ver los hábitos con los estados creativos? Cuantos más hábitos crea una persona, cuantos más hábitos tiene una persona, más parecida es esa persona a un robot, ¿no? Pues yo creo que no. El punto de vista es precisamente el contrario. Cuantos más hábitos tengas, hábitos en los que no tienes que pensar, porque los ejecutas de manera automática, tu cerebro en esos momentos podrá estar dedicándose a pensar de manera difusa. Os vais a reír, pero uno de los momentos más creativos de mi día es cuando friego los cacharros por la mañana. Normalmente tengo que interrumpir la actividad 3 o 4 veces para ir a apuntar algo que se me ha ocurrido. Voy a apuntarlo a la agenda, que la tengo estratégicamente colocada en la barra que tengo en la cocina. Mi última reflexión, que creo que puede ser muy interesante para vosotros, es la relativa a la creatividad en los exámenes. Creatividad en los exámenes. Pues sí, porque al fin y al cabo los estudiantes sabemos que en los exámenes suele haber una serie de preguntas fáciles de las que yo llamo copiar y pegar. Es decir, te sabes la materia, la tienes en tu cabeza y simplemente trasladas el temario a la hoja de examen. Esto hablaremos de ello en el vídeo de la memoria. Básicamente lo que está haciendo es nuestra memoria de trabajo está leyendo las preguntas del examen
y contacta con la memoria a largo plazo para traerse de esa memoria a largo plazo la información que necesita en ese momento y volcarla en la hoja del examen. Pero el problema es que también hay preguntas, las que los malvados profesores solemos llamar preguntas para el 10, que son las que van un poco más allá. Son las que piden al alumno relacionar temas o enlazar con otra asignatura o se presentan a modo de situación real para que se haga una inferencia de los datos aprendidos a un caso práctico. ¿Qué hacer entonces? Porque está claro que el examen no es precisamente un estado idóneo para cultivar la relajación y la introspección, ¿no? Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, entro a los exámenes, perdonadme la expresión, pero es que es así, entro beta perdida, agobiadísima, con náuseas, un nudo en la garganta. ¿Cómo voy a activar así mis estados creativos? Bueno, pues aún así, a lo largo de estos años lo he ido consiguiendo. Entonces, ahí van unos cuantos consejos. El primero, fundamental, que ya lo sabéis, haber dormido bien, para ir con un cerebro limpio y neuroquímicamente a tope. Lo segundo es saber que vas preparado al máximo y que tienes la base de datos cerebral necesaria para superar ese examen, porque la has creado tú mismo en tus sesiones de estudio, ¿se entiende? ¿Vale? Lo has puesto ahí, los datos. Lo de ir a ver si suena la campana, como que no, sobre todo si ya estamos en la universidad, hay que ser un poco serios. Otro consejo, primero hemos dicho sueño, segundo tener los datos cargados en nuestra memoria. Tercer consejo es que practiquéis con exámenes durante todo el curso. Ni siquiera es necesario tener exámenes de otros años. Siempre me encuentro con lo mismo. Ya, si es que la gente se hace con los exámenes, pero a mí no me los pasan, me da igual. Lo vas a hacer todavía mejor. Porque un tema solo lo vas a dar por concluido cuando hayas planteado con muy mala leche una serie de preguntas de examen. Te las inventas tú. Por experiencia, os digo que cuando hacéis eso, al presuponer una maldad infinita en vuestros profesores, soléis plantear preguntas bastante más difíciles y enrevesadas que las nuestras. Volviendo al tema que nos interesa, de algún modo, el hecho de haber practicado con exámenes continuamente, me da igual, sean exámenes de otros años o sean exámenes que habéis inventado vosotros, lo que va a hacer es disminuir la perspectiva amenazante del examen, porque tú ya lo has convertido en una herramienta de trabajo que has utilizado en casa. Entonces, cuando uno entra en el flow de trabajo en el examen, a los 10-15 minutillos, es como si el cerebro llegase a pensar que estáis en vuestra casa contestando preguntas como habéis hecho en otras tantas sesiones de estudio. Como os decía, para llegar a ese flow de trabajo ya ha pasado un ratito normalmente desde que empezamos en ese examen, y una vez que uno va viendo que es capaz de resolver las preguntas y se va tranquilizando, ya sí va a haber posibilidad de entrar en esos estados alfa, en ese modo difuso cerebral que os permitirá la resolución de las preguntas más difíciles. Aún así, si veis que os quedáis bloqueados en alguna de las preguntas difíciles, tenéis que controlar muy bien los tiempos. Es decir, hacéis un compromiso mental con vosotros mismos en función del tiempo que tenéis para el examen y el número de preguntas totales que tiene el examen. Y te dices, venga, pues no puedo dejar pasar más de 2 minutos si me quedo bloqueado en uno de los problemas o preguntas difíciles. En ese momento, si os quedáis bloqueados, como digo, lo que tenéis que hacer es un salto a otro grupo de preguntas fáciles. Por un lado, seguir contestando preguntas os va a dar confianza. Por otro lado, vais a ir resolviendo preguntas fáciles que al final son las que una a una te dan el aprobado. Esas preguntas fáciles, como os decía antes, que es ir a buscar a la memoria a largo plazo y traer la información a la memoria de trabajo, se resuelven de manera muy sencilla, focalizada, pero lo importante es que sabemos que en esos ratos el cerebro sigue trabajando en la sombra, en modo difuso, en la pregunta difícil. Y no hay que desesperar porque ya vemos en nuestro vídeo de creatividad que a veces son necesarios varios saltos entre ambos modos de pensamiento para resolver un problema. Entonces, a lo mejor a la primera vuelves al problema difícil y no lo resuelves, pero avanzas un poquito, sigues contestando preguntas fáciles, vuelves otra vez y a lo mejor en 3 o 4 vueltas has resuelto esa pregunta que era un poco más complicada. Al final es lo de siempre. Si solo trabajáis en vuestro día a día de manera focalizada, vuestro cerebro activará por defecto determinados circuitos que corresponden con esa manera de trabajar. No podéis pretender que en el examen el cerebro piense de una manera diferente a la que le tenéis acostumbrado y una manera diferente a la que está entrenado. Por eso insisto en que las sesiones de estudio fomentéis el trabajo de ambos modos de pensamiento y así podréis saltar cuando llegue el examen de un modo de pensamiento a otro con mucha más facilidad. En definitiva, seréis mucho más creativos, pero ya no solo para el examen, sino en todos los ámbitos de vuestra vida.
Y después de toda esta recopilación comentada de nuestros materiales sobre creatividad, ha llegado el momento de terminar por hoy. Espero que a partir de ahora lo tengas mucho más fácil cuando quieras activar tus estados creativos. Sin más, me despido, como siempre, dándote las gracias por tu atención y por tu valioso tiempo. Nos vemos pronto.